Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Magaña y les doy la bienvenida a su programa literario aquí en Jalisco Radio, La Tertulia de Minerva. El día de hoy, pues arrancamos con el mes de febrero. ¿Y por qué tenemos como invitado el día de hoy a Daniel Duarte, a quien le doy la bienvenida? Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Jalisco Radio. Pues Daniel, como ya lo conocen, él es politólogo, maestro en filosofía, ensayista, traductor y pues lo hemos tenido como invitado ya en anteriores ocasiones como nuestro experto, así te voy a llamar Daniel, como nuestro experto en literatura rusa. Y justamente se encuentra aquí Daniel con nosotros porque estaremos hablando del autor del mes de febrero de La Tertulia de Minerva, quien es León Tolstoy. Si te gusta que te diga nuestro experto ruso. De acuerdo, un simple lector, un simple curioso de la literatura rusa. Bueno, pero ahí ya sé que tienes una trayectoria no solamente como un simple lector, sino también pues los has estudiado a profundidad. Y justamente en cuanto tomé la decisión de que nuestra novela del mes fuera Ana Karenina, pues pensé en ti inmediatamente, ¿no? Porque creo que eres, como bien dices, un lector, pero también puedes darnos una aproximación hacia la obra, pues de una manera también muchísimo más, como menos académica y de una manera también mucho más, pues no sé si la palabra sea relajada, pero sí una manera fácil de aproximarse, pero sin caer en la parte de lo fácil, sino también hacer reflexiones profundas al respecto, ¿no? Porque creo que es una obra que muchos han visto alguna película, alguna serie o han escuchado hablar de, pero muy pocos han leído, ¿no crees? Mm. Sí, me emocionó mucho cuando me comentaste porque es de esas novelas icónicas, ¿no? No nada más de la literatura rusa, sino de la literatura universal. Y en efecto es tan profunda, tan amplia, que creo que todo mundo ha escuchado hablar de Ana Karenina. Pocas personas la han leído, no obstante. Entonces, por supuesto que me emocionó desde el primer instante que lo mencionaste y vamos a estar intentando em, entender un poquito la complejidad de la novela y hacerlo lo más fácil posible para las personas que intentan leerla por primera vez o incluso personas que la han leído hace tiempo e intentan recordarla. ¿Por qué no releerla, no? Exactamente, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Yo ya la había leído hace algunos años y a la hora de volverme a acercar y releerla, pues también implicó otro reto, principalmente pues de buscarse el tiempo, que ya estaremos hablando al respecto también de la extensión de la obra y al mismo tiempo pues ir descubriendo pues otras reflexiones que quizás en mi caso, en el pasado no las había hecho, sino que me dejé llevar por una historia que parece que es la historia principal, pero hay muchas otras capas justamente y es lo que hacen que sea una novela pues un poco más compleja y también más profunda, ¿no? Sí, porque aparte releer es una actividad interesantísima. Cuando releemos realmente no estamos aproximándonos al mismo libro, porque nosotros mismos no somos la misma persona. Yo leí por primera vez Ana Karenina en 2015, recurrí a mis notas, eh, la volví a leer este año a raíz de este programa, a raíz del ciclo de lectura que estás haciendo en febrero, y yo no soy el mismo lector. Ujú. Entonces, no soy el mismo lector de hace 9 años, entonces estoy descubriendo una novela diferente. Estoy redescubriendo. Para mí, releer es una maravilla. Bendito olvido, ¿no? Que nos permite olvidar y que nos permite abordar obras que habíamos leído antes con ojos nuevos totalmente. Sí, sí, exactamente. Creo que la relectura a veces está desprestigiada y más por este rush de la vida, como de más libros y tener acceso a muchos libros que quizás tienes pendientes, a novedades y la relectura a veces es relegada como un segundo plano, pero justamente esa es la riqueza. Antes de continuar, Daniel, me gustaría como poderles platicar un poquito quién fue Lev Tolstoy, León Tolstoy, este escritor y reformador ruso que nació en 1828 y falleció en 1910. Eh,
pues justamente a mí me parecía muy interesante su vida y cómo fueron sus inicios y cómo terminó su vida. Para mí es impactante la congruencia en la que intentó llevar y también que ya tú nos estarás como también platicando un poco cómo incluso se llegó a radicalizar, ¿no? A llevarse sus ideas hacia el extremo. De letras, él estudió, Sí. empezó con letras, pasó a derecho, fue un estudiante pues que vivió despreocupado en sus inicios en la bulliciosa Kazán y luego se mudó a San Petersburgo. En 1847 vivió entre los campesinos viviendo, pues también acercándose un poco a la miseria, al sufrimiento y a la situación que vivían los campesinos de esa época, ¿no? Ingresó al ejército, que creo que también esto es importante dentro de su vida, justamente porque lo marcó participando en la guerra de Crimea en 1853, pero al final decide como abandonar esta carrera, dejarla y consagrarse por entero a la educación y a la escritura, porque creo que aquí también esta parte de la educación es muy importante y también ya no creo que nos lo estarás mencionando, ¿no? Viaja a Francia, Alemania, Suiza y trae muchas ideas revolucionarias sobre la educación, ideas pedagógicas. Incluso abrió una escuela y fundó un periódico didáctico y a mí me causaba mucha curiosidad cómo llevaba la escuela porque no era libre, es decir, no tenían que pagar una cuota y también no había como estos castigos corporales hacia los estudiantes, esta exigencia tan terrible que en esa época justamente se tenía y por estas ideas pues también se granjeó a varios enemigos, ¿no? Por esta libertad que tenía hacia sus estudiantes. También hace una gran Como, crítica, ¿no? Y tuvo una discrepancia con la Iglesia Ortodoxa. como dato curioso, era Ujú, conde. Lev Tolstoy pertenecía a la aristocracia rusa. ujú, Tenía siervos antes de la liberación de los siervos en Rusia, me parece que es en 1860-62. Lev Tolstoy pertenece a esta capa de la sociedad aristocrática, tiene siervos incluso, y bueno, quizás el último de los grandes literatos rusos, ¿no? Muere hasta 1910, le toca la primera revolución rusa. Quizás el más grande literato ruso, pero también el último de ellos. sí. Sí, justamente esta parte que mencionas, que él se acercó a sus siervos, ¿no? Y vio la manera en la que vivían y el sufrimiento y también fue algo que lo marcó y que fueron fundamentales dentro de algunas de sus ideas. Sí. También hacia la crítica, hacia la hipocresía, hacia la superficialidad, tanto de la Iglesia Ortodoxa como de la sociedad aristócrata rusa, ¿no? Termina excomulgado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ujú, Antes de morir es excomulgado por sus ideas radicales y sus ideas anarquistas. Muere siendo un anarquista, como bien totalmente. dijiste, muere radicalizándose. De hecho, es famoso el dato de que muere en 1910, anciano, mientras escapó de su casa e iba rumbo a un convento. Ujú. Él decía, quiero morir en un convento porque la forma en la que vivo no va de acuerdo a mis ideales. Entonces escapa de su hogar, escapa del lujo e intenta ir a un convento siendo un anciano y muere en una estación de ferrocarril, esperando el ferrocarril rumbo a un convento, ¿no? En efecto, en Rusia Tolstoy no nada más es un gran literato, ¿no? Es considerado un reformista, es considerado el gran patriarca de las letras rusas, es considerado un educador, un moralista. eh, Consciente o inconscientemente fundó incluso seguidores religiosos, ¿no? Que se advocaron a seguir sus ideales de vida, a su ideal ascético de vida, de desprendimiento. Ya hablaremos un poquito más a detalle de esas curiosidades más allá de la literatura. Lo que quiero decir es que Tolstoy no nada más es un gran novelista, es el gran patriarca ruso, ¿no? Y el gran reformador y el gran pedagogo, ¿no? Justamente, porque creo Sí. que él apostaba muchísimo por la educación, por eso justamente fundó la escuela, por la educación y pues claro, por su ejercicio dentro de la escritura en Yasnia Poliania, no sé si lo dije bien, pero es una finca rural, familiar,
escribe Guerra y Paz y también escribe Ana Karenina. Se casa, que creo que esto es importante, su esposa Sofía Vers, hija de un médico de Moscú, con quien comparte su vida, pero él le llevaba a ella 16 años y tuvo 13 hijos con ella, de los cuales pues varios también fallecieron, causando una gran infelicidad y desasosiego en él, ¿no? Justamente cuando entre la guerra y la paz, tengo entendido, cuando iba a escribir, terminando la guerra y la paz y antes de comenzar Ana Karenina, fallecen 3 hijos de él, pues, y de su esposa, y eso le causa una profunda depresión y tristeza. Entonces también pasó por episodios de depresión en su momento, ¿no? Ujú. Era altísima la mortandad en los nacimientos, tanto de madres como de hijos. Mm. Episodio que se ve reflejado en algunas páginas de Ana Karenina, la novela de este mes. Exactamente. Eran nacimientos al natural. La ciencia médica estaba muy atrasada y en la grandeza de Rusia, de la estepa rusa, el nacimiento era natural. Entonces no era infrecuente que de cada 10 nacimientos, 40% terminaran en muerte del infante o de la madre. O de la madre, justamente, o en el parto o posparto, las infecciones, pues era terrible, ¿no? Justamente la parte médica, pues tampoco había evolucionado bastante en ese momento. Y su esposa, pues fue una gran compañera de él. Incluso tengo entendido que su esposa le ayudó a transcribir 7 veces el manuscrito de La Guerra y la Paz. Es decir, su mujer era una mujer preparada, era inteligente, que lo acompañaba y no solamente lo acompañaba, sino que lo apoyaba en su quehacer literario y también se encargaba en la educación de los hijos. A mí lo que también me impresiona esta parte final que tú dices, que él huye, prácticamente huye ya siendo un anciano para pasar sus últimos años en un convento, pues también deja a su mujer, deja a su familia. Y esto también ha de haber sido terrible, terrible para ellos, pero él ya venía justamente con estas ideas. Incluso tengo entendido que trabajó como zapatero, repartía limosna, no fumaba, no bebía, era prácticamente vegetariano porque se alimentaba de puros vegetales. Entonces, pues también Sí, era sí, totalmente al distinto. final, sí, al final de su vida eh, evangeliza sobre la abstinencia sexual incluso, ¿no? Un hombre que tuvo tantos hijos. Ujú. Ana Karenina es la última gran novela que escribe. Después de Ana Karenina deja de escribir novelas. ¿Sí? Entra este anhelo de evangelizar y toda historia, toda pequeña historia que escribe son historias moralistas que intentan aleccionar al público, pero ya no tienen esta pretensión de ser grandes obras literarias como si lo es Ana Karenina, ¿no? Después de Ana Karenina escribe solamente historias cortas, la mayoría de ellas, repito, aleccionadoras, moralistas, fábulas. Escribe un par de novelas pequeñas, fantásticas, que es La Sonata Kreutzer, en donde habla en contra del matrimonio, de la maldad del matrimonio, y ahí la mundialmente conocida, genial, La muerte de Iván Ilich. Así es. Pues el día de hoy es lo que estaremos platicando, Daniel y todos los radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy. Tips para aproximarse a la novela, cómo abordar Ana Karenina y al mismo tiempo, pues acercarnos un poco a León Tolstoy, conocerlo justamente con eso que estamos haciendo, porque también leer la obra de un escritor es acercarse y aproximarse a las ideas de este autor ruso, como decíamos, escritor, reformador, nacido en 1828 y pues fallece en 1910 también en un momento crítico dentro de la historia de Rusia. Entonces, ¿qué les parece, Daniel, si vamos a un corte y regresando, pues empezamos a hablar directamente de Ana Karenina y esos tips para aproximarnos a su lectura? Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Les recuerdo en nuestras redes sociales, @La Tertulia de Minerva, @Jalisco Radio. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y pues también algunas dudas que tengan. En febrero, nuestro autor del mes es León Tolstoy y la novela que estaremos leyendo es Ana Karenina. Antes de irnos al corte, estábamos hablando un poco sobre la vida de León Tolstoy, que daría para dedicarle programas enteros solamente a su vida, ¿no, Daniel? Sí, en el corte hablábamos de este hombre multifacético que era capaz de, no nada más de escribir grandes obras
extensas como pocas, sino que fue a la guerra también. Se dedicó a ir con los pobres a repartir despensas, a repartir alimentos, viajó por toda Europa, era un hombre involucrado en los asuntos de su tiempo, pero repito, era un pensador finísimo. Y lo ponía de comparación en el corte con un tipo como Proust, el escritor francés de En busca del tiempo perdido, que es conocido porque su vida se le fue escribiendo esa gran obra, ¿no? Esos 7 tomos de su obra. Pero lo conocemos como un escritor que lo único que hizo fue escribir. Tolstoy es lo contrario, escribió, viajó, fue a la guerra, reformó, fundó pensamientos, fundó movimientos muy parecidos a sectas o sectarismos. Fue una especie de hombre absoluto. Por supuesto que escribió tratados sobre agricultura, intentó reformar la agricultura de su país, ciertos aspectos económicos, repito, morales. Y bueno, detrás de todo eso, quizás el más grande novelista ruso de todos los tiempos. Y justamente esto que mencionas como un personaje multifacético, ¿no? Muy preocupado por su momento y también creo que genuinamente estaba preocupado por hacer un cambio, por crear un cambio por la sociedad. Incluso tengo entendido que después de haber escrito La Guerra y la Paz, como que se quiso detener y quiso regresar a la parte de la educación. Con La Guerra y la Paz él tuvo una gran fama, no solamente en Rusia, sino también en Europa. Y la obra fue traducida a diferentes idiomas. Es decir, él sí fue reconocido en vida, que a muchos autores no les pasó. Muchos autores, pues, hasta su fallecimiento y años después, reciben un reconocimiento, pero él sí fue reconocido en vida. Y justamente después de haber escrito La Guerra y la Paz, él quiere hacer un stop y regresar a la parte de la educación, porque él apostaba tremendamente por la educación. Y tengo entendido que escribió un libro para facilitar la lectura de los niños. Entonces fue muy criticado como decir, como el gran autor de esta obra monumental está escribiendo un libro para niños. Y creo que ahí nos damos cuenta también de los intereses y las preocupaciones de Tolstoy, ¿no, Daniel? De hecho, le interesaban tanto los niños, le interesaba tanto la pedagogía, que él alguna vez, en algún momento dijo, si alguien me dijera que todo lo que he escrito lo van a leer los niños dentro de 20 o 30 años, habrá valido la pena. Ujú. Entonces le interesaba que lo leyeran sobre todo los niños, no le interesaba que lo leyeran los condes, los grandes académicos. En Ana Karenina eh, eh, se nota este desprecio que tiene Tolstoy por la alcurnia, por el academicismo, por los sabios, ¿no? Es un poco más de corte populista, ¿sí? Y le interesaba que lo leyeran los niños. Dato curioso, uno de los grandes pedagogos europeos del siglo XX se llama Iván Ilich, austriaco, pensador anarquista, y le pusieron Iván Ilich en nombre de la novela corta de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Buen dato curioso, justamente. Y Ana Karenina, otro dato curioso de Ana Karenina, como entrando un poco de lleno, Daniel Duarte, nuestro invitado, nuestra voz del día de hoy. eh, Pues me gustaría comentar justo esta parte de que Ana Karenina fue escrita como se acostumbraba en esa época, es decir, por entregas, en una serie de entregas. Tolstoy publicaba en la revista El Mensajero Ruso y Ana Karenina fue publicada en esta serie entre 1875 y 1877 y ya como libro fue publicado hasta 1878. Y también él lo que dijo lo tiene en cartas enviadas a sus amigos, que él considera como Ana Karenina su primera novela verdadera. Por qué crees que Tolstoy, como dice, es mi primera novela verdadera si anteriormente ya había pues escrito otras novelas, ¿no? Sí, se publica en 8 partes, Ujú. como bien dices, por correspondencia. En partes se publica una, dos, tres, y nada más le publican las 7 primeras. La octava ya no se la quieren publicar porque la parte octava da mucha opinión política, ¿no? En Mm. aquellos momentos había un conflicto en los Balcanes entre los rusos y el Imperio Otomano, hoy desaparecido,
y Tolstoy politiza, ¿no? Da opiniones políticas que no iban de acuerdo con el mensajero ruso y no se la quieren publicar, y la tiene que publicar él. Sí. Ana Karenina no es nada más una historia de infidelidad, una historia de pasión, una historia de amor y de felicidad. También es el legado y la visión de vida de León Tolstoy, ¿no? Es una especie de tratado moral de cómo entendía él el matrimonio, cómo entendía él la búsqueda de la felicidad. Y a diferencia de la guerra y la paz, este sí es un tratado de cómo vivir una vida. Y sobre todo se basa en este personaje, uno de los principales protagonistas, que es Levin, en donde curiosamente se llama igual que él, Lev o Ujú, León, ujú, y lo toma para dar su postura, su posición ante la vida. En el siglo XIX los novelistas entienden la novela no nada más como una forma de contar una historia de amor, por ejemplo, o una historia de cualquier temática. Encuentran la novela como una forma de hacer filosofía. ujú, Son novelistas que filosofan sin ser filósofos. ujú, Y Tolstoy, en el caso de Ana Karenina, utiliza la novela para darnos una visión de vida, una Weltanschauung, como dicen los filósofos. Es un tratado de cómo vivir una vida y cómo alcanzar la felicidad dentro del matrimonio y en la soltería. ujú. Parece ser que Tolstoy, en estos momentos en que publica Ana Karenina, cada vez está más en contra del matrimonio y lo ve como un obstáculo para alcanzar la felicidad en el ser humano, ¿no? Posteriormente, después de Ana Karenina, su postura frente al matrimonio va a ser totalmente negativa cuando escriba la Sonata Kreutzer. Pero es en Ana Karenina donde da su cosmovisión. Es el gran patriarca filosofando y dándonos su testamento de cómo tenemos que vivir una vida, ¿no? Cómo tenemos que llevar una relación, un matrimonio, cómo tiene que ser nuestra búsqueda de la felicidad. Y todo eso, pues lo describe y lo presenta en este personaje de Levin, ¿no? O Levin. Para que las personas que no han leído Ana Karenina o no han visto una película o la serie, nada más han escuchado un poco, quisiera que le hiciéramos como un poco el argumento. Lo voy a dar yo y ya si tú tienes, Daniel, algo que completar o complementar, te lo agradecería, ¿no? Así como siendo súper breves y cayendo quizás en el error, pues Ana Karenina trata, o la obra trata sobre este personaje que es uno de los personajes principales, digo uno de los personajes principales porque es algo que también creo que tenemos que discutir, Daniel. Ana Karenina es una mujer joven, casada con un hombre mucho mayor que ella, con un alto funcionario. Se enamora, ella, Ana Karenina, se enamora de un joven militar y decide dejarlo todo por él. Se conocen cuando Ana viajaba de San Petersburgo a Moscú para justamente dialogar con su cuñada porque su hermano, Stiva, pues había tenido un affair, Un desliz este, amoroso, una un infidelidad. desliz, se me fue la palabra, un desliz amoroso con su institutriz, con la institutriz de sus hijos francesa. Entonces, pues se acerca, va para poder platicar con Dolly, la esposa de su hermano, con su cuñada, y resolver esto. Así empieza la obra, ¿no? Con este desliz amoroso, con una infidelidad, comienza la novela con una infidelidad. Y por otro lado está la historia de Levin, que es amigo de Stiva, es decir, el hermano de Ana, que está enamorado de una joven, de Kitty, y no, también nos va narrando esta historia. Es decir, creo que existen dos historias principales, que es la de Ana, que está con su esposo, pero luego se enamora de este joven militar Bronsky, y tenemos la otra historia de Levin, que está enamorado de Kitty. Y bueno, tenemos la otra historia con la que comienza de Stiva, el hermano de Ana, que está casado con Dolly y pues inicia con esta parte del desliz amoroso que tienen, ¿no? Creo que son tres parejas y espero no haber confundido a las personas, pero son tres parejas las que nos presenta principalmente la obra. La de Ana, la de el hermano de Ana y la de el amigo del hermano de Ana que es Levin. Sí. Más o menos va por Entonces, ahí, ¿no? sí, en esencia es la historia de tres relaciones, Tres matrimonios y tres no tres, y un no tres matrimonio, matrimonios, pues. sí, tres matrimonios y un romance. Ujú. El inicio de la obra es de esos inicios épicos e inolvidables. Am, ¿Nos quieres leer el famoso primer claro, claro. renglón?
Claro, en algún momento me acuerdo mucho, estaba estudiando una maestría en filosofía y Ajá. uno de nuestros profesores, Fernando Leal Carretero, nos decía, si van a escribir algo, piensen muy bien la primera línea, ¿no? La primera línea tiene que ser con mucho punch, ¿no? Inolvidable. Y lo que Ujú. hace Tolstoy es de esos inicios inolvidables. Dice así, todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su modo. Me encanta. Y después empieza a hablar sobre el desorden que existe en una de estas familias a Ujú, causa de una infidelidad. ujú, Básicamente lo que hace Tolstoy es ir moviéndose de un escenario a otro, describiendo relaciones de matrimonio, relaciones familiares, tres de ellas, condena a dos, las condena por ser relaciones superficiales, dice él. La primera relación, una relación entre una mujer muy sufriente, que es Dolly, quizás la mujer que más sufre en toda la novela. Es una mujer condenada a que le sean infiel, condenada a no poder tomar decisiones. Una mujer del siglo XIX que está condenada a que su hombre le sea infiel con otras mujeres y está condenada a ver cómo su belleza física se esfuma, ¿no? Teniendo muchísimos hijos, viéndose condenada a vivir una vida marital que no disfruta, que no la hace feliz. Su esposo, bien lo dice Soblonsky, es un hombre superficial, un verde, un hombre liberal, divertidísimo, pero increíblemente superficial. ujú. Y Tolstoy denuncia ese matrimonio, ¿no? Y nos dice cómo no vivir un matrimonio, ¿no? Ese es el matrimonio superficial basado en mentiras. El segundo matrimonio, por supuesto, es el de Ana Karenina con Karenin, que es un matrimonio que Tolstoy también va a denunciar. Va a decir, ahí no hay amor, no hay Porque es un pasión. matrimonio de conveniencia, ¿no? Matrimonio de Justamente. conveniencia. Es un matrimonio de conveniencia. Ujú. Karenin es un hombre exitoso en el aspecto económico, pero no es capaz de comprender jamás, no es capaz de amar jamás a Karenina. Y de esta relación, que es la segunda, se desprende la gran tragedia de la obra, ¿no? Porque la novela se puede entender como una tragedia, la tragedia de Ana Karenina, que buscando escapar de esta relación vergonzosa, de esta relación sin amor, de esta relación en donde ella es una mujer sumisa, pues se encuentra el desprecio social, ¿no? No lo veo precisamente como una novela de liberación femenina, pero sí lo veo como una novela en donde se denuncian estas relaciones patriarcales en el siglo XIX, estos matrimonios por conveniencia, en donde mujeres como Ana Karenina están condenadas a guardar silencio. Y en caso de querer romper esa relación vergonzosa, relación sin amor, pues son juzgadas y vilipendiadas por la sociedad entera, ¿no? Y que justamente Ana, en su matrimonio con Karenin, pues es como decíamos, es un matrimonio de conveniencia. Karenin es mucho mayor que Ana y Karenin está continuamente preocupado por lo que dirá la sociedad y cómo lo dejan a él parado. Es decir, más que preocupado porque Ana esté teniendo una affair con Bronsky, en realidad está preocupado porque la gente se entere de esto y cómo le va a afectar a él. Y Tolstoy es magistral al describir tipos sociales, ¿no? Ujú. Tipos de personajes que pertenecen a ciertas capas sociales. Y en efecto, el marido de Karenina, de Ana Karenina, no se angustia en sí, como bien has dicho, por la infidelidad. Se angustia por qué va a decir la sociedad de San Petersburgo, la capital de Rusia en aquel entonces, la capital cultural, política y económica, qué dirán, ¿no? Voy a quedar en vergüenza frente a todos, ¿no? La última pareja es la pareja ideal para Tolstoy, que es la pareja de Levin y la pareja de Kitty. Para Tolstoy es una pareja que basa su relación no nada más en el amor físico, sino que basa su relación en una idea espiritual de convivencia, ¿no? Y a lo largo de las páginas nos va eh, manifestando Tolstoy cómo cree él que tiene que ser una relación de matrimonio, ¿no? Ujú. Interesante, interesante si me permites que al principio de la novela hay un epígrafe bíblico que dice, a mí la venganza, yo haré justicia, que es un epígrafe de Romanos. Eh, Está haciendo una denuncia frente a la sociedad, que se cree con derecho de juzgar las decisiones de una mujer desesperada como Ana Karenina. Y pone este epígrafe diciendo, solamente el Señor, solamente Dios es capaz de juzgar la decisión de una mujer desesperada, no la sociedad dentro de su hipocresía, dentro de sus reglas hipócritas, dentro de su falsedad.
Y justamente, qué bueno que mencionaste este epígrafe, porque es muy importante tenerlo en cuenta y presente dentro de algunas ediciones y traducciones. Por ahí estaba escuchando un podcast al respecto y había un editor que decía, si este epígrafe no está dentro de la novela, ni siquiera te la lleves, ¿no? O sea, si no está completa, ni siquiera está presente el epígrafe, no es una buena edición, ¿no? Que creo que también por Mm. ahí va como tips de cómo aproximarnos a Ana Karenina, pues es teniendo una buena edición. Y otro comentario que quería hacer, y te cedo la palabra, es justamente este primer renglón con el que empieza la novela y el primer capítulo de Todas las familias son, todas las familias se parecen. eh, bueno, es que lo tengo en inglés. Todas las familias felices se parecen. Las familias infelices son Lo son infelices a de su su manera, ¿no? a su propia manera, que justamente, porque, bueno, la edición que yo estoy leyendo es en inglés, que creo que es una buena edición, ya lo comentaremos, pero creo que a lo que le interesa a Tolstoy diciéndonos, iniciando así, es que de lo que él va a hablar es de las familias infelices, Ujú. Sí, sí, ¿no? Más que las de familias acuerdo. felices, lo que le interesa a él es hablar de la manera en la que cada familia infeliz lo es, a Sí, su propia manera. sí, claro. De hecho, la novela se puede entender como una fábula sobre la búsqueda de la felicidad, repito, marital, dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, ¿no? Es una fábula de proporciones épicas y muy larga, pero es una fábula sobre la búsqueda de la felicidad. Ujú, de acuerdo. ¿Qué nos puedes decir de las ediciones? Hablabas bueno, si no ven este epígrafe, no lo compren. Hay que tener mucho cuidado con qué edición leemos, con qué edición encontramos. El Yo, traductor, ¿no? yo sí recomendaría mucho que nuestra edición nos diga quién tradujo la obra, ¿no? Si la vas a leer en inglés, en francés o en español, tu edición tiene que decir quién la tradujo, porque hay ediciones piráticas, ediciones que han tomado traducciones. En el caso, si la lees en español, es muy común que ciertas ediciones tomen traducciones del francés al español de principios o mediados del siglo XX. Y cuidado con esas traducciones porque no son, por lo común, directas del ruso, sino que son directas del francés y después al español. Entonces Ujú. ya te diga una traducción ahí bastante, Se pues, pierde. inexacta. Se pierde bastante. Ujú, Eh, entonces busquen quién la traduce. En mi caso yo recomiendo mucho la de Alba, que es la más reciente, es una traducción del 2010. ujú. También la de Aguilar es una buena traducción. Eh, pero sí, el primer tip que yo daría es, fíjense quién tradujo su volumen, quién tradujo Ana Karenina en este caso, y bueno, traten de huir de aquellas ediciones que no indican quién es el traductor, porque el traductor después de todo también es un artista, ¿no? Es alguien que te toma de la mano y te está contando una historia que originalmente no podríamos entender los que no somos expertos en hablar, no sé qué sé yo, el idioma sueco, por ejemplo, o el francés, por ejemplo, pues el traductor es ese artista que te toma de la mano y te muestra un camino que para ti es desconocido. Entonces es fundamental quien traduce. Justamente la edición que yo tengo, que es de Penguin Classics, está en inglés, como ya lo había mencionado, pero sí está traducido directamente del ruso al inglés y viene muy claro, traducido por Richard Pever y Larisa Bolonsky. Aquí hay dos traductores en el año 2000, pero a mí me gustó mucho porque el prefacio y la introducción y trae nota del traductor son muy claras, muy específicas y justamente incluso nos habla del trabajo que implicó de traducción. Entonces, bueno, parece que son nimiedades, pero no son nimiedades. No, no lo son. Ujú, Las traducciones en inglés de Dostoyevsky, de Tolstoy, de los maestros rusos, casi siempre a mediados del siglo XX eran de Constant Garnett y son las primeras traducciones, pero hoy ya son criticadas, ya son señaladas por ciertas inexactitudes. Al día de hoy el traductor no nada más es este artista del que hablo, también es un técnico, ¿no? sí. Entonces, no es baladí, no es superficial buscar traducciones lo más reciente que se pueda, ¿no? Podría ser ese nuestro primer tip. No sé si tal vez tú
creo que tienes más, pero yo quisiera Sí, empezar por este, ¿no? ese será fundamental. Ujú, Un consejo muy parecido. Muchas veces cuando vamos a buscar una de estas obras que ya no tienen derechos de autor y a la vez que son muy grandes, son magnas, nos encontramos con ediciones recortadas. Am, y algunas editoriales cometen la trampa y la deshonestidad para mí de no indicarnos que son ediciones abreviadas. ujú, Está muy bien leer ediciones abreviadas si no tienes el tiempo, si lees ediciones para niños, por ejemplo. Creo que alguna vez todos leímos Don Quijote para niños, por ejemplo, pero creo que la editorial tiene que indicar en la portada si son ediciones completas o abreviadas. Y es muy común en estas novelas largas, estas novelas tan grandes, que en ocasiones nos vendan ediciones abreviadas sin indicarnos. Entonces, hay que buscar editoriales pues de prestigio, ¿sí? ujú. Que nos vendan pues ediciones completas. Hay algunas ediciones que tienen incluso estudios introductorios que nos dicen quién la tradujo, basado en qué volumen de las obras completas del autor, y que son, para muchas personas pueden parecer, como tú decías, nimiedades, pero si quieres ser un lector cuidadoso, pues son importantísimas, ¿no? Entonces, buscar ediciones completas. Exactamente. Ediciones completas, tener cuidado con la editorial, la traducción. Y después del corte, Daniel, seguimos con los demás comentarios para aproximarse a Ana Karenina, nuestra ¿Vale? novela del mes de febrero de León Tolstoy. Nuestro invitado Daniel Duarte están sintonizándonos en Jalisco Radio. Mi nombre es Andrea Magaña y regresamos después de un corte aquí a la tertulia de Minerva. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy estamos platicando con el maestro Daniel Duarte sobre nuestra novela del mes de febrero. La estaremos leyendo tanto en el Club de Libro Virtual como en el Club de Libro Presencial. Les recuerdo que el Club de Libro Virtual es los días martes. Un martes sí, un martes no. Nos reunimos a través de Zoom y el Club del Libro Presencial es el primero, segundo y tercer jueves de cada mes. Nos reunimos en la terraza de la librería Gandhi, aquí en López Cotilla, en Guadalajara. Entonces, para quienes estén en Guadalajara, pues pueden ir al Club de Libro Presencial y quienes no, pues se pueden conectar desde cualquier parte del mundo a través del Club de Libro Virtual. Estaremos leyendo a Ana Karenina, esta obra del escritor ruso León Tolstoy. Al inicio del programa hablamos un poco sobre la vida de León Tolstoy, sus intereses, tanto en la educación como en la escritura, como un reformador, como casi como el gran, y tú lo mencionabas así, Daniel como el gran patriarca de Rusia, y Ana Karenina como la tragedia, que nos habla de esta tragedia de Ana Karenina, de estos tres matrimonios. El tema de Ana Karenina es la familia, el matrimonio y también pues la disolución de un matrimonio, las infidelidades y la aristocracia. Creo que también, como tú decías en el corte, y creo que me gustaría que brevemente nos lo mencionaras, Daniel, pues también es una crítica a, pues, a la aristocracia rusa, ¿no? A pesar de que Tolstoy es aristócrata, Sí. tiene una beta populista. De hecho hay muchísimos escritos sobre la beta populista de Tolstoy y de los rusos. Pero hay una crítica muy fuerte, sobre todo en el personaje de Levin, que es el populista de la novela, y es la ejemplificación y personificación del mismo Lev Tolstoy. Hay una crítica a la superficialidad de la sociedad rusa, sobre todo la que habitaba en la capital, San Petersburgo, ¿no? Sus formas vacuas, su importancia por las formas sociales, su importancia por la apariencia física, su importancia por el qué dirán, y su poco aprecio a la espiritualidad, a la vida interior, a la vida intelectual. Tú decías, dabas un ejemplo interesante. Para el marido de Ana Karenina, la gran tragedia no consiste en la fidelidad per se, consiste en el qué dirán. Y la misma Ana Karenina tiene muchos rasgos superficiales que Tolstoy denuncia, ¿no? Ana Karenina se preocupa demasiado por cómo lucirá, se preocupa por si está envejeciendo, por si será atractiva frente a su amante Oblonsky, por si la dejará por una mujer más joven. Y parece ser que todos están encadenados
en esta sociedad de las formas, ¿no? En esta sociedad de las apariencias. Entonces, Lev Tolstoy intenta reformar esa situación y decir lo que importa no son las apariencias, ni los códigos de etiqueta, ni que los niños hablen francés, porque los niños se la pasan hablando en francés en la novela. Lo que importa son otras cosas, ¿no? Lo que importa es la vida. Lo que importa es qué haces con la vida, porque te vas a morir. Básicamente, Ana Karenina es una especie de memento mori, ¿no? Recuerda que te vas a morir, tienes poco tiempo, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Y justamente creo que esta es una parte fundamental para poder entender y aproximarnos a la obra, como tener claro esta crítica que está haciendo León Tolstoy y también la parte que él está queriéndonos, y en ese momento él lo que le quería transmitir a sus lectores, de la parte superficial, la crítica hacia la superficialidad y también creo que es importante, Daniel, no sé, ¿qué dirás tú? Pues tener claros un poco los personajes, pero más que los personajes, porque de repente te puede dar, como tú dices, son de la alta sociedad, pues tenemos nombres muy complejos y extensos y luego tenemos los apodos, ¿no? Entonces creo que es importante también cuando nos acerquemos a la lectura de Ana Karenina, tener un poquito de claridad en los personajes, en estos matrimonios que vamos a ver y en los apodos que tienen, ¿no? Sí, estábamos en la sección de los tips. Sí. Un tip importante sería atención con los nombres que vemos en la novela, porque son nombres rusos a los que la mayoría de los lectores no estará acostumbrado, son largos y en ocasión vemos que los personajes tienen apodos. Era muy común en el siglo XIX que las personas de la aristocracia, de la alta sociedad, se hablaran entre sí con apodos de cariño. Entonces puede parecer confuso de quién es Kitty, por ejemplo, o quién es Dolly, por ejemplo. Pues no son sus nombres, son apodos que van a estar apareciendo a lo largo de la novela. Yo intento huir, no me gustan mucho las traducciones españolas que castellanizan los nombres extranjeros, ¿no? A un Fiodor le ponen Federico, por ejemplo, ¿no? No soy muy fan de eso, pero como sea, atención con los nombres porque sí son la mayoría largos. Entonces atentos quiénes son los personajes y aparecen en una novela de tal magnitud, de tales dimensiones, pues aparecen bastantes personajes. Entonces muy atentos con eso. Porque justamente, por ejemplo, aquí el príncipe Stefan Arkadievich Oblonsky, luego lo menciona más adelante como Stiva, luego como Oblonsky, luego como Stefan, pero es el Mm. mismo personaje. Entonces, justamente, como tú dices, Daniel, atención en ese detalle. Y va a ser Estiva para los amigos, que le ponen un apodo, y va a ser el Conde Oblonsky para los desconocidos, etcétera, ¿no? Ujú. Importaba mucho el formalismo, ¿no? A lo largo de la novela se habla mucho de usted. El tuteo es entre amigos, entre familiares. A veces, cuando hay una discusión, cuando uno está serio, cuando uno está molesto, ya no se tutea, se habla de usted. Entonces vamos a ir viendo esos, que es muy rico también, ¿no? El tono en el cómo se maneja el lenguaje ruso, el idioma ruso, y sobre todo en el siglo XIX, es muy rico estos cambios de cómo le hablamos a una persona que le tenemos cariño o confianza, depende si estamos bien, si estamos enojados o alejados o distanciados. Y a mí, por ejemplo, esta parte que decías que los niños hablaban todo el tiempo en francés, Eso sí. eh, a mí me parece, me queda muy claro en esta parte en la que Levin muy al inicio de la obra, que Levin estaba como impactado o enamorado incluso por el misterio que formaba la familia de Kitty, quien será su mujer, ¿no? Entonces, dice, como toda la parte femenina estaba cubierta por, por algo de misterio, lo veía como un velo poético y decía que no veía defecto en ello, ¿no? Sino que detrás de este velo poético, pues más bien era lo que a él le traía el misterio, que estas jóvenes, Kitty, de la cual él se enamora, tiene dos hermanas que previamente le decía, bueno, yo voy a quedar con alguna de las hermanas, o la mayor o la del medio termina con la más pequeña, ¿no? Pero él estaba enamorado en realidad de la familia en un principio, y justamente dice que lo que le encantaba era que hablaba en francés e inglés en diferentes momentos del día, que tocaban el piano continuamente,
que leían literatura francesa, música, dibujaban y cantaban y salían de paseo en un carruaje, escoltadas y vistiendo abrigos de piel, ¿no? Entonces, justamente lo que la traía este era mundo misterioso, pero al cual este mundo, pues Tolstói va a criticar, ¿no? Y eso yo también lo metería, en efecto, como una de mis recomendaciones de lectura. Que el lector del siglo XXI no se le olvide que esta novela es una novela del siglo XIX y guarda las formas clásicas del siglo XIX, ¿no? Es muy importante la fiesta, es muy importante la recepción, es muy importante esas escenas que a mucho lector del siglo XXI le pueden parecer cursis, ¿no? Le pueden parecer empalagosas, incluso, pues vamos a encontrar algunas de esas escenas en una novela del siglo XIX, evidentemente. O demasiadas descriptivas, ¿no? Hay muchas descripciones de los espacios, de los entornos, de la manera de vestir, que quizás el lector del siglo XXI ya no está tan acostumbrado, ¿no? Y si me permites, otro de mis tips es atentos con eso. Es una novela larga, es una novela muy amplia, muy, 800 muy y amplia. tantas páginas, dependiendo de la traducción. Dependiendo de la traducción, en mi traducción en Alba son 1000 páginas cerradas. Entonces, En la que yo tengo es de 817, pero la letra es bastante diminuta, pequeña. diminuta. Entonces, el lector contemporáneo no está acostumbrado a este tipo de novelas. El lector contemporáneo es un lector carente de tiempo, volcado totalmente en actividades, ¿no? Comprensible totalmente, trabajar, sobrevivir, comprensible. Pagar la Pero renta. atentos con la paciencia que le damos a esta novela, ¿no? Porque es una novela larga y echarnos, pues meternos como lectores, pues es una especie de proeza en esta novela. Entonces, mucha paciencia al que se meta ahí, porque no es una novela moderna. Las novelas modernas generalmente no son tan pretenciosas, ¿sí? No pretenden darnos una visión de vida, una cosmovisión, como decía al principio. Esta sí. Entonces nos va a pedir un gran esfuerzo en cuestión de tiempo y en cuestión, pues, también intelectual, ¿no? Porque la novela es larga. Justamente, entonces, en resumen, llevamos algunos tips, tener cuidado con las ediciones, con las traducciones, claridad en los personajes, lo que conlleva este tipo de novelas, la diferencia a la literatura que estamos acostumbrados de repente contemporánea del siglo XXI, y también tener en cuenta, pues, la docena de personajes y la infinidad de personajes que está en 8 partes, ¿no? Justamente. Sí, nos va a exigir bastante esfuerzo intelectual y de tiempo, pero la recompensa es grande, sin temor a caer en un cliché. Les podría decir que es una de las 10 mejores novelas jamás escritas. Para muchos es la mejor novela jamás escrita, entonces vale la pena. Si podíamos dar una definición de literatura, repito, sin caer en clichés, pues sería Ana Karenina de Lev Tolstoy. Daniel, ¿tú crees que Levin, este personaje que le interesa bastante a Tolstoy plasmar, podría ser un alter ego del mismo autor? Porque es Totalmente. Sí, totalmente, ¿no? lo es. Comparten el sufijo del nombre incluso. Lev, Levin, que significa león. Eh, Él utiliza su esposa, la esposa de Tolstoy, de Lev Tolstoy, decía que Levin era un Tolstoy sin talento. ¿Sí? Levin, perdón, es un hombre rústico, ¿sí? No es un hombre de lecturas, a pesar de que es profundamente inteligente, no es un intelectual, pero es un hombre naturalista, es un hombre populista, es un aristócrata, es un hombre de campo que desprecia a la ciudad. Es básicamente Tolstoy con sus dudas. Es el personaje para mí más interesante de la novela. Es un hombre que todo el tiempo está en medio de dudas, todo el tiempo se está haciendo preguntas filosóficas, todo el tiempo cuando parece llegar a una respuesta, se le cae la respuesta, se le cae la certeza. Es un hombre sin certezas. Y ese era Tolstoy precisamente, un hombre en la búsqueda. Es paradigmático, es un estupendo ejemplo para cerrar, que Tolstoy, después de haberlo logrado todo en el campo de la literatura, pues a sus 80 años decide abandonar su casa e irse a un convento. Es decir, era un hombre que seguía en la búsqueda y que veía la vida precisamente como una búsqueda constante, perpetua. Nunca vamos a llegar a tener certezas en esta vida sobre nada, sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre la felicidad.
Eso es Tolstoy, y eso es Levin, y eso es Ana Karenina. que es literalmente un filósofo. Es la continua pregunta sobre el sentido de la vida y esta búsqueda de la misma. Es decir, como tú nos decías al inicio del programa, Tolstoy, sus preocupaciones son filosóficas plasmadas a través de la literatura. Como buen novelista del siglo XIX, ¿no? Por ahí hay quienes apuntan a la muerte de la novela en el siglo XX, precisamente porque la novela contemporánea ya no tiene esta pretensión de explicar el mundo, de explicar un modelo de sociedad, como Tolstoy sí tenía esa pretensión. El novelista contemporáneo no tiene esa pretensión, no le interesa tampoco, ¿sí? Entonces hay quienes hablan de la muerte de la novela, pues porque la novela ya no es esto, ya no es lo que es Crimen y Castigo, Ana Karenina, Guerra y Paz, Los Miserables, La Montaña Mágica, estas novelas que por esencia no sabías muy bien si estabas leyendo literatura o filosofía, porque eran ambas. Y evidentemente eran novelas larguísimas, ¿no? Nombre, por ejemplo, En Busca del Tiempo Perdido. Son esas novelas filosóficas que como la vida misma, y para explicar la vida misma, para explicar una concepción de vida, pues te llevabas miles de páginas. El novelista contemporáneo ya no pretende eso. Tolstoy es de los últimos que pretende eso todavía. Así es, Daniel. Y pues te agradezco, el tiempo se termina. Pasa muy rápido. Yo sé que a veces un programa es muy poco para poder abordar como toda la obra de Ana Karenina y las aristas de Ana Karenina y de León Tolstoy, pero lo que intentamos es pues dar estos tips de cómo abordar, cómo aproximarse a la novela, teniendo en cuenta pues que es una obra extensa, dependiendo de la traducción entre 800 a 1000 páginas, requiere de su tiempo, requiere también de tener claridad. Creo que funciona bastante, justamente aquí nos lo estaba mostrando Daniel, creo que funciona bastante, pues tener una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. No es como spoilearnos la misma historia, porque creo que todos sabemos de qué va la historia, pero sí tener un poquito como el contexto para podernos acercar. Y creo que la invitación es esta, que nos acerquemos a este tipo de obras, que busquemos un espacio en este momento de la vida de prisas contemporánea en la cual nos encontramos inmersos. Y pues la invitación también a que participen en el Club del Libro Minerva, tanto en el virtual como en el presencial, donde estaremos pues leyendo algunos fragmentos, comentándolos y espero que también te puedas unir, Daniel, con nosotros en alguna de las sesiones. Claro, me encantaría. Haré todo lo posible. Será los jueves en Gandhi, ¿verdad? Los jueves en la Gandhi y los martes a través de Zoom. Así Bueno, que, bueno, ahí nos tienen veremos. varias opciones. Pues muchísimas gracias, Daniel Duarte, nuestro invitado del día de hoy, por estar con nosotros platicando sobre León Tolstoy. A ti, Andrea, un placer como siempre y buena tarde a los radioescuchas. Un saludo. Y gracias por sintonizarnos el día de hoy aquí en la tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y les invito a que nos escuchen el próximo lunes aquí en Jalisco Radio a las 2 de la tarde.